Esta historia empieza con alguien diciéndonos que su vida era el orden más bajo de la tierra, siempre llueve, el cielo está sombrío, y los insectos atacan todo el año. Un niño le abría la puerta a alguien, su nombre era Su Kyang-su, y le preguntaba si lo planeaba dejarlo afuera. El niño le preguntaba por qué le llevó tanto tiempo porque se moría de hambre. Cuando lo abrió, vio que eran pasteles de media luna. Kyang le dice que no era algo que pueda comer todos los días, así que no desperdiciara nada, había trabajado duro por ellos, le pedía que comiera lentamente. El niño se daba cuenta que Kyang estaba gravemente herido, y él le ofrecía traer medicina para sanarlo, pero Kyang le dice que no es necesario, y agrega que después de terminar de comer vaya a dormir temprano, para que creciera sano y fuerte. Después le dice que no siempre puede quedarse con él para siempre, le pregunta que si quiere que lo eche. El niño responde que lo hubiera hecho antes porque no quería ver su cara fea, así que Kyang le golpea como reprimenda. Él le pregunta que Kyang le había dicho que cuando comieran pasteles de luna, podrían ver la luna, entonces ¿por qué no la estaban viendo? Kyang dice que lo llevara a ver la luna, pero ahora mismo estaba pensando en algo. Pero el niño decía que no sabía qué aspecto tenía la luna. Kyang le dice que solo imagina el pastel encima de su cabeza, pero el niño dice que no se dejara engañar. En la noche mientras él dormía, Kyang revisaba sus estadísticas, él decía que el sistema aún estaba vacío, solo había cambiado el inicio. Aviso del sistema, el anfitrión Su Kyang-su aún no ha alcanzado el 100% de las artes de llamas asesinas, todavía está bloqueada. Él pensaba que todavía le faltaba el 3%, y lo comprobaría mañana. 2 horas antes, etapa media de segundo rango, Guerrero Youkai, él pedía que Kyang se levantara, ya que habían gastado mucho dinero por estar ahí, rango desconocido, mientras que el prota pensaba en que tenía que aguantar. El guerrero decía que el agente tenía razón, era bastante capaz de recibir golpes. El agente pitao, el guerrero gritaba, todo el dinero gastado hoy vale la pena. El partido había terminado, pero decía que no había tenido suficiente con eso. El referí decía que el partido de hoy había terminado, había determinado que ese sujeto ya no podía continuar, pero el guerrero pedía que él venga de nuevo mañana. La gente que observó la pelea alababan a ese sujeto por su gran fuerza. La gente pensaba en que él estaba aguantando ahí, se le acababa la paciencia, con ese tipo de velocidad de nivelación. Mientras tanto, otro sujeto le preguntaba al prota si se encontraba bien. Él le decía que estaba bien. El sujeto que se llamaba Wang Junki le decía al prota que ya le había enviado a su cuenta, y era mejor que no fuera mañana, y se tomara un día libre. Después de eso Kyang se marcha, él le entregaba un caramelo a su hermano mientras dormía, y pensaba en que no tardaría mucho. Wang atendía la llamada del prota, le preguntaba si necesitaba algo. Al parecer él quería seguir luchando. Ese mismo día, Wang le preguntaba si estaba buscando suicidarse, pero él respondía que ya soportó las golpizas durante 3 años, si hubiera buscado suicidarse ya habría muerto, y él le pedía de favor a Wang que arreglara algo para él. Le respondía que no tenían derechos a negarse, siempre cuando ambas partes estén dispuestas, y además él podía ganar algo de dinero. Le pide que se prepare porque harían un trato de inmediato, por eso el prota le agradece. Una chica le dice a Wang, acerca del prota dice que el chico que manejaba estaba trabajando duro, lo había visto hoy y pensó en que no seguiría con vida. Wang responde que él también estaba preocupado, el guerrero Youkai era demasiado feroz, y no dejaba de golpear. Piensa en que el prota tiene suerte de estar vivo. La chica pregunta, en qué parecía que necesitaba el dinero, pero que su vida no le importaba. Wang respondía, que el prota quería entrar en el segundo orden, deseaba más dinero para unirse a la competencia y participar, pero sus ganancias no eran suficientes. La chica pensaba en que estaba loco. Las competencias para ingresar al segundo orden costaba 1 millón, y nadie sabía su nivel actual. Si se salta el registro de rango, la tarifa de registro se duplicara, y agrega que si se registra con éxito aún le faltará fuerza para ganar. Además, la mayoría de los recursos de segundo orden estaban siendo acaparados por el consorcio. Para una persona común y corriente sería imposible avanzar. Wang lo conocía desde hace tiempo, pero aún no sabía qué rango poseía. Mientras tanto los dos hermanos se estiraban. El pequeño le preguntaba al mayor si lo podía acompañar hoy, pero el prota decía que no. Más tarde el prota le decía a su hermano que se quedara en casa si volvía sano y salvo.
jugaría algunos juegos con él. El prota pensaba que la habilidad de la llama asesina ya estaba al 97%. Si tenía éxito o fallaba dependería de esa noche. Etapa media de segundo rango. Él preguntaba a la bartender, Lumusi, si podía tomar un vaso de vodka. Ella le llamaba hermano, y preguntaba si tenía una cita para pelear. Él respondía con una afirmación. La camarera, piensa en que, el prota era diferente a los demás, siempre es el mismo y no habla mucho, también iba solo todos los días, y después de beber se va directamente y no mira hacia atrás. La bartender le preguntaba a alguien llamado Sui si quería tomar algo más, pero él le quita la gorra y ella le dice que no era divertido y que le devolviera la gorra. Él quería que ella se tomara un trago junto a él, pero ella lo rechazaba ya que seguía trabajando, pero el tipo insistía fervientemente. Ella le pedía a Sui que solo la dejara ir, pero el prota interrumpía, y pregunta que si él lo acompañaba. Sui decía que se callara y solo merecía ser golpeado, pero el prota lo retaba. Sui se mostraba muy confiado ante el prota le dice que lo probara si podía, y entonces Sui se preparaba para golpearlo. Cuando él lanzó el golpe, el prota lo bloqueó el golpe fácilmente. Sui le gritaba muy furioso, La chica quedaba asombrada ante la demostración del prota, al igual que la gente de alrededor. Lu pensaba en que, es el tipo de héroe salvando la belleza, es un viejo truco, pero pensaba en que el prota sí era bastante fuerte, y pensaba en que, hacer una conexión con él no le vendría mal. El jefe del bar, Tío Lao, decía que todos siguieran jugando y bebiendo. Otro sujeto del bar aún estaba asombrado. El jefe ordenaba al guardia que lo sacara mientras estuviera actuando. Un tipo iba en una limusina y hablaba por teléfono. Alguien lo estaba buscando para gerente. Él era el guerrero errante. El jefe había dicho que esa temporada su velocidad de subida de nivel es demasiado lenta, y estaba bastante preocupado. Él preguntaba si estaba dudando de su habilidad. La voz tras el teléfono decía que no solo debía cambiar su método de entrenamiento, ya habían seleccionado a ese chico resistente. Para entrenarle dice que hoy hiciera todo lo posible, él se encargaría de las consecuencias. El jefe Du ya había preparado todo para él. El agente pensaba en que podía divertirse, y le decía que debería entender al jefe de la organización Lu Wang, si no subía de nivel hasta las expectativas. Esa temporada probablemente sería descalificado, así que todo dependía de él. En la arena un tipo le pedía al jefe Jiang que filmaran, y le daría el 50% de participación, pero dice que no se puede filmar, pero él trataba de convencerlo con que habría un buen espectáculo, y se podría vender muy bien. El jefe Jiang pide un 70% y el otro acepta, así que se cierra el trato. Jiang era el compañero de combate más duro. El gerente Wang volvería a ganar una fortuna. En eso llegó el gerente Pi, decía que tenía muchas ganas de ver cómo se cae, y después se iba. En ese momento llaman a Wang para avisar que el prota había llegado. Cuando el prota iba llegando, el prota pedía que le pasaran el contrato. Wang le recordaba por última vez que renunciara a ese partido. El acuerdo que firmó lo podían cambiar, solo esperaba que no le pasara algo mal, porque era su fuente de ingresos. El prota lo firmaba y se dirigía al campo de batalla. Después de eso el partido estaba por comenzar. Wang, al ver al guerrero errante, se preguntaba si había venido a subir de nivel o a matar gente. El referí le advertía que estaba en contra de las reglas usar armas. El guerrero errante pasaba por alto las reglas, y lo amenazaba. Él le advertía al prota que el acuerdo tenía autoridad de renuncia, pero no podía asegurarle que lo usaría a tiempo. El prota le dice que puede intentarlo, le pide que no esquive porque necesitaba subir de nivel rápidamente. Wang pensaba en que si ese golpe lo hubiera recibido un tigre, posiblemente estaría muerto. Guerrero errante, la capacidad de combate de rango de 2 hectáreas aumentado al 65%. Ellos pensaban en que el guerrero errante estaba haciendo trampa por lo fuerte que era. Guerrero errante, la capacidad de combate de rango 2 hectáreas aumentado al 70%. Los trabajadores de la arena pensaban en que el prota tenía resistencia. El prota pensaba en que era fuerte. Wang pensaba que el prota estaba hecho de metal, porque no se había caído,
y en que antes estaba tan débil ni siquiera se defendió, cómo había manejado un golpe tan poderoso y sin embargo fue capaz de ponerse de pie. Hace 3 años, el prota le pedía a Wang volver a intentarlo de nuevo, pero él le decía que su cuerpo era demasiado débil para esa ronda, pero el prota decía que era responsable de su vida e hiciera arreglos, si él moría no se haría cargo de sus asuntos ni su hermano pequeño. Él lo entendía, como el prota insistía mucho. Él le dice que si no le da una oportunidad, ¿qué diferencia hay con la muerte? Volvemos al presente, la habilidad de combate del guerrero errante seguía aumentando. El referí le dice que ya había aumentado el 30% según las reglas, ese partido terminaba, pero él quería llegar al 100%, el referí le decía que no era justo para su compañero de combate, además eso no estaba en el acuerdo. Pero el guerrero errante se enojaba y lo lanzaba lejos. Él se pregunta si debía esperar, pero el agente decía que empezara el espectáculo, saca una navaja, y le dice al prota que su culpa por su mala suerte. Completado 98%. Completado 99%. No me olvidaré de ti, le decía al prota. De pronto la arena se encontraba bajo ataque, en una invasión de insectos. Wang decía que quizá era la conmoción anterior lo que atrajo los insectos, y tenían que irse rápidamente. La chica, viendo la situación, decía que no podían escapar de la arena. El prota le decía a un escarabajo que fuera a él. El anfitrión ha obtenido la torre de fuego con un valor dinámico de 100%. Completado 100%. El prota por fin, después de tanto tiempo, podía probar su poder. Torre de fuego mortal. El prota se preguntaba si el ataque del escarabajo tigre de rango 3 es solo así de fuerte. Wang pensaba en que el escarabajo rango 3 causó mucho alboroto en la arena, y que el prota podía estar muerto. ¿Alguien estaba peleando con escarabajos tigre de rango 3? El tipo que estaba filmando dice que corran la vida era más importante que el dinero. Wang se preguntaba quién había asesinado al escarabajo tigre de rango 3, y se preguntaba dónde estaba Qiang. Él creía que todo el proceso de lucha fue filmado. En la casa de su Qiangsus, el prota por fin se había despertado y su hermano menor lo recibía. Él le preguntaba cuánto tiempo durmió, y su hermano decía que alrededor de 20 horas. Cuando entró se desmayó y él fue quien curó sus heridas, apenas había sobrevivido. Su hermano pequeño lo había cuidado un día pero tenía hambre. El prota decía que solo quería comer y él pudo haber muerto allí, pero su hermano pequeño le dice que él era invencible, y le pedía al prota que fuera a comprarle comida. Media hora después, el señor Wang había ido a donde el prota, porque lo estaba esperando, pensaba que estaba descansado, y no lo molestó, además le llevó comida. El prota dice que le espera e irán a otro lugar para charlar. El prota quería que fuera al grano, y Wang le dice que el guerrero errante murió, por lo que todavía estaban negociando con ellos respecto al dinero, y obtendría dinero más tarde. El prota dice que está bien y se despide de él, pero Wang le pregunta si los escarabajos fueron asesinados por él. El prota le dice que se explique. Wang le dice que el trabajo que hace es ser compañero de entrenamiento para obtener apoyo financiero, aunque al vencerlo suben de nivel. Le pide que se dirija al área de rango 2 para desafiar al consorcio, como al guerrero obtendrían grandes beneficios, pero ellos solo obtienen una pequeña cantidad arriesgando su vida. El prota le dice si hay algún problema con eso. Como él tenía poder porque quería ser compañero de entrenamiento, no podía ganar dinero mucho más fácil siendo guerrero. El prota le dice que no tiene su elección. Wang le dice que el guerrero sube su nivel venciendo gente, pero que él subía de nivel al ser derrotado. Era la primera vez que veía algo así. Wang sospechaba del prota y pensaba que él había matado a los escarabajos. Para romper al escarabajo se necesitaba mucha fuerza. No podía ver su nivel, pero por lo visto, ya no tenía oponente en el área de rango 1. El prota le pide que vaya directo al grano, le dice que con su poder puede ser guerrero y obtener beneficios y otros métodos de cooperación. El prota dice que lo pensara, y Wang pensaba en que no entendía lo que pasaba. El prota se encontraba bebiendo en el bar, y Lu le decía que estaba bastante herido y ella tenía medicamento. Él le agradecía y le preguntaba su nombre. Ella decía que se llamaba Lumusi, pero podía llamarla así. El jefe del bar le cuenta sobre lo que el prota había pasado. El jefe le dice que correr rápido también es una habilidad, ya que él solo sobrevivió. Él le pregunta si había oído hablar del escorpio de cola roja verde. El prota dice que no.
le aconseja ir a pelear con un monstruo de alto nivel, y su nivel subirá muy rápido. Él le da un medicamento y dice que le puede servir en momentos críticos. Un sujeto les decía a otros dos que mañana se irían, habían pasado por un entrenamiento duro, pero esa era la única manera de derrotar al enemigo fuerte. La mariposa de rango 5 ya había aniquilado a 5 equipos, era fuerte pero podían vencerlo. Como líder él tomaría la delantera. Quien decía todo eso era el líder del equipo del Rugido del Tigre. El prota pensaba en que el jefe del bar tenía razón. Quería encontrar a un insecto fuerte para poner a fuerte su habilidad, necesitaba la calificación para matar de insectos. Después él se metía a la base secreta de los Qiangs, necesitaba encontrar una base más grande. Lo que había escuchado en el bar es que otros equipos han luchado con mariposas de rango 5. Él buscaba sobre eso y sobre del equipo del Rugido del Tigre. El prota iba con su viejo amigo. Como su habilidad había sido desbloqueada ahora podía conducirlo. De regreso a casa su hermano pequeño le pregunta qué comida le había traído. Él le dice que solo pienso en comida, pero él responde que es para crecer sano. El prota le pide que coma rápido. De pronto alguien toca la puerta y era Lu Musi. El prota se preguntaba por qué ella estaba allí. El prota le pregunta cómo es que sabía que vivía ahí. Ella dice que el bar era como una base de datos. El prota consideraba cambiar de lugar, y ella preguntaba si no la aceptaba. El niño le dice que se ve muy bonita, y el prota la deja pasar. El hermano menor le pregunta por qué fue a buscar a su hermano. Él le dice su nombre, y al fin sabemos que se llama Su Yang. Lu le dice que la puede llamar hermana, y Yang le dice que un futuro le podía llamar hermano pequeño, y el prota lo regaña por eso. Lu le decía al prota que dejó la medicina en el bar así que se la llevó a su casa, pero él le dice que sentía mejor ahora. Ella pensaba en que era un hombre recto. A ella le llama la atención el origami que Yang había hecho. Él decía que los hizo porque su hermano no siempre está en casa. Ella decía que sabía cómo hacerlos, ella le haría uno y se lo regalaría. Ella le pregunta a Yang qué es lo que quiere que haga. El prota pensaba en que Yang podía decir cualquier cosa solo para hacer que alguien juegue con él. Lu le había hecho una fresa. Yang decía que hacía mucho que no comía eso, y estaba salivando. El prota pensaba que las fresas eran difíciles de conseguir en el área 1 si él quería comer donde las encontraba. Yang le dice que quiere comer fresas, el prota le dice que deje de soñar despierto. Como se estaba haciendo tarde Lu se iba. Yang le pregunta cuándo volvería, y ella le responde que no lo sabía. Yang le comentaba que su hermano no tenía novia y le pregunta si no podía ir a verlo todos los días. El prota le pide que deje de decir tonterías. El prota le dice que su hermano solo dice tonterías y le agradece por la medicina. De la nada ella le dice que iría con el equipo del Rugido de Tigre a matar mariposas de rango 5. Originalmente era miembro del equipo. Le dice que escondió su verdadera fuerza. Ella era del área 2 y quiere aprovechar la oportunidad para volver, pero dice que no puede enfrentarse a un insecto de alto rango, sin el apoyo de un grupo empresarial. Lo mejor es obtener dinero y subir de rango. El prota le desea buena suerte. Este jefe daba una recompensa de 18, la velocidad de subida de rango era rápida. Le pregunta si quería venir, pero el prota le dice que no iría. Lu pensaba en que originalmente quería unir al prota para que venga largo. Es un atractivo billón, ¿será que no le faltaba el dinero? Yang le pregunta si Lu estaría en peligro. El prota dice que probablemente, y le dice que por qué no va para protegerla. Lu se preguntaba por qué si era tan fuerte, por qué escondía su poder. En algún lugar las pulgas habían invadido a la gente, pero alguien les llamaba su atención y les decía que esperaba que los dejara de subir de nivel, que empiece el juego, y le dice a una pulga que sería el primero. Le decía que era demasiado lento, usando un ataque furtivo. El prota veía que las bestias cooperaban bastante bien, parecía que la dificultad del juego había aumentado y eso era emocionante, entonces procedía a atacarlos primero. Las bestias intentaban escapar, pero el prota terminaba el trabajo muy rápido. Él quería ver qué había en la torre de fuego. Había muchas cosas en la tienda, pero no podía comprarlas todas. Debía subir de experiencia. Matar insectos de bajo rango te da poca experiencia. Ahora que los insectos invaden el sistema operativo con frecuencia, el área de rango 1 ya no era segura. Él y su hermano debían subir de rango rápidamente. Para que pueda encontrarse con ella después, tenía que correr el riesgo.